¿Qué tiene que ver que seas de las hondonadas? Ignotus pateó el suelo impaciente. No entiendes nada, hay que explicártelo todo sin sutilezas. ¿Es que tengo que decirte que los habitantes del pueblo nos odian? La revelación me heló la sangre en las venas. Yo también era ahora de las hondonadas, pero esa gente no tenía nada contra mí. ¿Por qué iban a odiarme si ni siquiera me conocían, si no era más que una recién llegada? Abracé a Monkey contra mi pecho. Los dos sabíamos muy bien lo que significa que te odien sin motivo. No quería de ninguna manera que la historia se repitiera, que la pesadilla empezara de nuevo. Bueno, bienvenidos a la hora de la merienda, a este espacio donde invitamos a un autor o una autora para hablar de sus libros y de literatura, que es lo que más nos gusta en este programa. En esta ocasión nos hemos venido a merendar, casi a tomar el almuerzo, a la Casa del Lector, aquí en Matadero, en Madrid, y en un espacio único que ama la literatura para pequeños y para grandes, para hablar de La Parta de Monkey, de Paloma González Rubio. Aquí está Paloma. ¿Qué tal estás, Paloma? Bienvenida. Bien, muy bien. Pues encantada de estar contigo y con todo el público que te sigue, Rocío. Hemos traspasado las pantallas de nuestros ordenadores para venirnos aquí a charlar de esta nueva novela, La Pata de Monkey. Y hemos cambiado un poco de todo, Paloma, hemos cambiado de género porque te has metido en el terror, Sí. en la sugerencia, casi podríamos decir, ¿no? Paloma, vamos a empezar luego a hablar, pero antes sí que quería decirte, ¿es la sugerencia quizás la mejor forma de atraer al lector hacia las novelas? Es que el terror al que estamos acostumbrados ahora, el terror audiovisual, es un terror muy explícito. Cuando se inician las historias de fantasmas, la literatura gótica era todo mucho más sugerido, con muchas más presencias invisibles. Y luego además tiene un origen que es muy curioso y que, bueno, que luego me encantaría explicarte un poco Sí. por qué surge este reto del terror, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a meter en todo el terror, en todo el homenaje que quizás haces a muchos autores de terror, de relatos de terror. Bueno, para quien no lo sepa, ya lo dije en su momento cuando Paloma vino por primera vez a la hora de la merienda a hablar de su novela. Paloma ganaste el premio Landar en 2019 con Joao, que no sé si lo pronuncio bien, Joao, Sí, ¿no? sí. Y luego con Ventanas, que fue finalista del premio Naya, pero te llevaste el premio a la mejor novela autoconclusiva de la revista El Templo de las Mil Puertas. Sí, aparte de un montón de novelas que tiene Paloma, que quien no la conozca, yo os animo a conocer la trayectoria de Paloma porque tiene historias muy, muy llamativas y muy distintas. Ahora vamos a hablar de todo eso. Pero antes, tú sabes que yo siempre empiezo preguntando por los protagonistas de las novelas, ¿no? Entonces, ¿quién es Elsa, la protagonista de La Pata de Monkey? Pues Elsa es si te refieres al personaje de la novela, ¿no? Sí. Es una niña que tiene, junto con sus padres, que marcharse fuera de su entorno habitual por una experiencia traumática que ha sufrido. Y la familia, para superar esa experiencia traumática, para apartarla de su entorno, se marcha a un hotel, a regentar un hotel en una zona prácticamente abandonada, no turística, en el lugar menos probable para el éxito de la empresa. Pero si te refieres a quién ha inspirado Elsa, es que fue una chica que me crucé, salía de una comida para hablar de derechos, de cosas y tal, en Moncloa, Sí. y me acababan de contar una historia que ¿sabes? No me podía creer, de alguien muy conocido. Y de repente
me apareció una chica de unos 13, 14 años, muy menudita, con una luz impresionante, una mirada limpísima, abrazada a un mono de peluche al que iba hablando por la calle. Me quedé, me quedé paralizada, me paré, la fui mirando, luego me di cuenta de la brutalidad que había hecho, porque no la estaba mirando por su diferencia o por lo que iba haciendo, sino porque yo iba viendo andar la novela. Y en ese momento me sugirió el nombre, se me apareció La pata de Monkey, por relación con el cuento de terror de Jacobs, La pata de mono. Y entonces supe que quería escribir una novela de terror y que la protagonista iba a ser esa chica. Tú eres mucho de encontrar esos momentos o esas escenas, porque me acuerdo que en tu anterior novela, en Dead Boys, no sé si fue en esa, pero sí que cerrando la puerta de un microondas, creo que fue, o metiendo algo en el microondas, se te ocurrió otra historia, ¿no? También. Sí, eso fue un relato, me habían pedido un relato y no me venía nada a la cabeza. Y entonces entro como en una especie como de trance, de angustia vital, porque no se me ocurre la idea, porque no sé qué. Y al cerrar la puerta del microondas, la idea salió. Sí, me gusta mucho hablar contigo y descubrir cómo nacen las historias, ¿no? Porque ya nos has contado cómo nace La pata de Monkey, que es en ese preciso momento, ¿no? No es a ver, es una novela de terror, pero es una novela que sugiere al final, que busca llevar al lector aquello que no se dice, aquello que no se ve tan presente, ¿no? ¿Conseguiste darle el ambiente que querías a la novela de Monkey? Sí, sí, porque o sea, era el ambiente que yo estaba buscando. Porque lo que estaba buscando era contar un tema como el del bullying de una manera diferente. El bullying siempre se cuenta de un modo descriptivo y realista y observando los hechos desde fuera. Pero el terror, o sea, esa forma subterránea de vivir la angustia del bullying, la experiencia, a lo que obliga el bullying, que es a una especie de vida en el mundo subterráneo, me parecía que se podía contar de una manera mucho más poética y mucho más ajustada a los sentimientos de quien lo sufre, que a través del realismo. Sí, la verdad es que cuando lees la novela, sabes, el bullying está ahí, lo sabes, lo ves perfectamente, pero es maravilloso cómo creas todo alrededor de su amigo Ignotus, se llama Ignotus, todo alrededor de esa hondonada que hace que sea un ambiente muy asfixiante, todo aquello, ¿no? ¿A qué lectores va a enganchar? Pues obviamente a los que les apasionan las historias de terror. Y yo tengo la esperanza, me gustaría muchísimo, que en un momento en el que todo el mundo siempre dice, no, pues el adolescente ha leído mucho, pero de repente en la adolescencia se desengancha de la lectura, yo tengo la esperanza de que como esta novela es un itinerario por las historias de fantasmas y por la literatura gótica, y sugiere muchísimos relatos cortos y de una profundidad maravillosa y muy inquietantes, pues que siga invitando a leer a los que ya no quieren afrontar novelas, pero sí seguirían enganchados a la lectura a través del relato. Porque la magia recorre también este libro, ¿no? Sí, sí. Recorre este libro, bueno, a ver cómo explico esto, ¿no? No es una magia en el sentido frívolo de un hechizo, un encantamiento, esa magia que se ha comercializado para el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Es una magia que enraiza con los orígenes de la magia. Y tiene
o sea, tiene un paralelismo con el libro que acaba de publicar también Beatriz Jiménez de Ori, Las 100 tormentas. Sí. De hecho, tenemos prevista una charla en la que queremos hablar de las dos caras de la magia, la que salva y la que condena. Claro, cuando yo tuve un encuentro hace poco con el primer grupo de estudiantes que se ha leído La pata de Monkey, ¿no? Y para explicarles cuál es el origen de la magia, Sí. les decía, imaginaos que yo hoy os prohíbo el amor. No podéis creer en el amor. Sí. Y lo prohíbo de la noche a la mañana. Y además saco leyes en las que os castigo si profesáis la fe del amor. Bueno, eso es lo que pasó con el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? No deja de creer porque lo vive. Entonces, se lleva a sus ídolos a lo profundo del bosque. Se lleva a sus ídolos a los lugares de difícil acceso. Sigue practicando los ritos a escondidas. Y perpetúa relatos que se cuentan en el interior de los hogares, donde siguen apareciendo los ídolos y las criaturas en las que creían. Y entonces, de esa manera, pasan al folclore. Pasan al folclore los duendes, pasan al folclore las hadas, los elfos, todas esas criaturas mágicas menores y también los dioses. Y es a través de la tradición oral como se perpetúan. Y por eso hay dos mundos, sigue siendo un reflejo de la religión, la lucha del bien de las deidades benéficas contra las fuerzas del mal. Claro, lógicamente, al hablar de bullying, yo me fui por el lado oscuro de la magia. Y luego encontré, mientras estaba investigando en la cuestión de la magia, de los ritos y demás, me encontré con muchísima bibliografía muy interesante y ahí apareció el mito del changeling, que después, a medida que, porque ya he seguido investigando, claro, porque ya no puedo parar, me parece apasionante. Y el changeling, fíjate que hay un montón de películas anglosajonas que se llaman Changeling, como por ejemplo la que dirigió Clint Eastwood con Angelina Jolie en el reparto y que aquí se tradujo por El intercambio. Y el título original de Al final de la escalera, ese clásico de terror, también se llamaba el Changeling. Bueno, pues tiene origen en un mito precioso en Escocia, en Irlanda, en el que se planteaba ese intercambio como un niño que las hadas dejan a una familia y ellas se llevan otro niño. Era una especie como de intercambio en el que el niño que las hadas se habían llevado era como un rehén, porque el niño que las hadas habían dejado era un niño especial. Cuando hablamos de niño especial, hablamos de niños con malformaciones, con espectro autista, síndrome de Down, con niños que realmente se apartaban de la norma. ¿No? Y en eso consistía el intercambio. Al ser un niño de las hadas y las hadas tener al otro, ellos tenían que tratarlo muy bien, porque si no las hadas podían vengarse en el suyo. Entonces es un mito precioso. Y en ese mito del intercambio, a veces las hadas se llevan a un niño y no dejan ninguno a cambio. Hay un trozo un fragmento de un poema dentro de este libro que tradujo además Beatriz Jiménez de Ori porque no estaba traducido al español, que cuando se lee completo parece que te está contando la historia de Peter Pan. Porque Peter Pan también está basado en ese mito del changeling. Entonces, bueno, pues con todos esos mitos, de alguna manera hice presente todo ese universo ancestral y de relatos de la magia.
Sí, la verdad es que está todo unido muy bien, todo el tema del bullying, el tema de los niños, el tema de las hondonadas, está todo genial, unido y queda una novela que sugiere mucho, como estamos hablando, ¿no? Has mencionado a Beatriz, hablamos de ella. Sí. Ella ha dicho de ti que cada novela de Paloma es absolutamente innovadora y original. Como escritora, Paloma, ¿cómo te planteas cada nuevo proyecto que empiezas? Pues me lo planteo como un reto. No escribo dos novelas seguidas del mismo género, porque, eh, a ver, el ser humano tiende a acomodarse. Mm, Y cuando te acomodas, utilizas fórmulas y utilizas arquetipos, tiendes a ser más previsible. mm, Si cuando te metes en un proyecto nuevo, lo primero que yo me planteo es, tengo que aprender porque no sé nada de esto. mm, Entonces tengo que leer muchísima bibliografía, tengo que investigar muchísimo, leo sobre cómo lo han afrontado otros autores, mm, me planteo qué tipo de narrador voy a utilizar, intento utilizar una fórmula de narradores que no haya utilizado antes, una, un registro de voz que mm, se separe de los anteriores y de esa forma no me siento cómoda. Y entonces, como no me siento cómoda, me parece que estoy viviendo una aventura y me sí, apetece mucho más todos los días. No, no es algo que me parezca rutinario mm, o que me cueste. Estoy deseando que llegue el momento de sentarme y ponerme a escribir. mm, Entonces, mm, pues eso, me planteo un reto y muchísimas posibilidades para encararlo. mm, Y trato de asumir la más difícil, mm, la que se aparte un poco más de la norma también. mm. La más difícil, que al final creas una novela que gana premios como has tenido otras, o que son completamente distintas, como tú dices, a las anteriores. A eso. Tanto Elsa como los demás niños de las hondonadas son personajes que han tenido que abandonar otras casas, colegios, han tenido que irse de sus lugares, ¿no? Personas invisibles que han tenido que huir, que no encajan. ¿Por qué tu literatura siempre tiende hacia este tipo de personajes? Pues quizás porque yo me obsesiono mucho con eh, mirar hacia donde está lo que no se ve. Me parece que cuando algo es muy estridente, hay una frase en el libro por ahí que lo dice, ¿no? Somos estridentes en nuestras diferencias. Y a mí me gusta mirar hacia donde no se ve nada, porque siempre hay una historia silenciosa, pero que te invita a conocer su misterio. Entonces, pues eso, es una obsesión, lo de mirar lo invisible o visibilizar lo invisible es quizá mi obsesión. Paloma, ¿qué es lo que más te ha costado a la hora de escribir de La pata de Monkey? Pues la verdad es que no recuerdo, en La pata de Monkey ha sido, yo creo que mi experiencia de escritura más feliz, porque además me planteé que, bueno, quizá lo más complicado fue que quería reproducir el lenguaje de las historias de fantasmas decimonónicas Mm, y que tenía que utilizar ese tipo de cadencia de lenguaje para que sirviese de introducción mm, a ese tipo de literatura sí, para el adolescente que se lo lea y que no está familiarizado con ese mm, lenguaje. Entonces, quizá eso fue lo que me supuso un reto mayor. Pero sí que me planteé que no iba a ser una novela de una escritura tan febril mm, como otras veces afronto, ¿no? sí, Que la afronto pues en plazos más cortos, horarios más largos. La escribí durante el verano de hace 2 años mm, y le dedicaba exactamente 3 horas al día por las tardes. mm, Y tenía una lista de música preciosa además, eh, que si ahora mismo le pones a mi marido
que era con quien estaba, se le ponen los pelos de punta porque cada vez que empezaba a oír los primeros acordes de guitarra de la canción que abría la lista, se ponía enfermo porque ya estaba harto de escucharla todos los días durante 3 horas las mismas canciones y, bueno, y lo disfruté muchísimo, lo disfruté mucho porque además era un universo en el que me gustaba tanto vivir, me sorprendía tanto, yo no era muy consciente de las imágenes que iba creando, iba experimentando mucho. Sí, Y como cada espacio era distinto, la casa, la buhardilla, sí, las hondonadas, la creación de los símbolos de cada una de las casas, sí. la caracterización de la experiencia de cada personaje, pues lo disfruté mucho, mucho. Sí, es que ahora cada vez que me estabas diciendo eso recordaba la novela y es que es maravilloso. ¿Siempre has querido escribir, porque creo que lo he leído en la novela, que tu padre os leía relatos de terror, ¿no? O que habías leído relatos de terror. ¿Siempre has querido hacer como un homenaje o escribir en este ambiente? Sí, el terror siempre me ha gustado muchísimo. Yo era adicta a las historias de terror. Em, de hecho, cuando era pequeña y no me dejaban ver las famosas historias para no dormir Sí. de Chicho Ibáñez Serrador, me levantaba sigilosamente y iba reptando hasta un punto en el que podía ver la televisión donde mis padres estaban viéndolas para no perderme ni una. Y luego, claro, insistimos tanto que ya nos dejaban verlas todas, ¿no? Claro. Y me convertí en una fanática de las historias de terror. Y bueno, el otro día con mi hermano recordaba las mejores que hemos visto, de las que nos acordamos todavía, habiendo pasado tantísimos años como han pasado. Que las buenas historias se quedan siempre, Sí, Paloma. sí, Pues, Paloma, solo me queda hacerte una pregunta ya, que es la que sí. siempre hago ya fuera del libro, que tiene relación con el nombre del blog. Yo ya te pregunté en su momento cuál era tu merienda y ahora te voy a preguntar cuál sería la merienda de Elsa y de todos esos amigos que va conociendo en las hondonadas. Pues bueno, es que meriendan bastantes Sí. veces además, eh, y meriendan leche con galletas caseras, Mm, de las que se pasan recetas sí. las madres de todos los niños que se han desplazado a las hondonadas para formar una nueva comunidad. Sí, porque no lo hemos dicho, pero la comunidad es muy fuerte alrededor de esa casa donde llega Elsa, que le está mandando como mensajes, ¿verdad? Sí, De todo lo que ella va a ir descubriendo a lo largo de la novela. Que no vamos a contar más, Paloma. Vamos a invitar a los lectores y a todos los que estáis viendo este programa a que descubráis La pata de Monkey, que es la nueva novela de Paloma, no sé si da el sol, pero ahora nos da el sol aquí, y que está publicada con SM y que vais a disfrutar muchísimo, tanto como yo lo he hecho y como ya lo han hecho otros lectores en instituto. Paloma, muchísimas gracias por venir una vez más a la hora de la merienda, por salir de nuestras casas y venir aquí a la casa del lector a hablar de literatura y de tu libro. bueno, gracias a ti, Rocío, porque lo primero, porque me encanta merendar, almorzar, desayunar, me da igual contigo. Y bueno, pues ahora vamos a merendar nosotras también o a Almorzar. almorzar. Ahora vamos a aprovechar también y a Sí. seguir hablando de literatura. Muchísimas gracias a todos los que veis este programa, bueno, en directo no, porque este está grabado, pero los que veis este programa a cualquier momento, los que escucháis el podcast. Y nada, nos vemos en el próximo programa y en el próximo libro. Hasta luego. Adiós.